Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Congreso organizado por los congresos, organizados en este caso por la Asociación de Obstetras del Paraguay. Queremos dar la más cordial bienvenida al viceministro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al doctor Santiago García, y en su persona a todas las autoridades del Ministerio, lo mismo que a las autoridades académicas, particularmente a la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, a todos los invitados especiales internacionales y nacionales que concurren a este importante evento que anualmente desarrolla la asociación. Quiero pedirles que nos pongamos de pie para entonar el himno nacional paraguayo en el inicio de nuestro programa. Queremos agradecer de manera muy especial a la presencia del viceministro que ya nombramos, al doctor García, lo mismo a la señora decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, la doctora María Isabel Rodríguez, a la directora de la carrera de obstetricia, la profesora Lisa Soto, a los docentes de la institución, también a los miembros del Consejo Directivo de nuestra querida facultad. Vamos a ir haciendo los saludos en los momentos siguientes para poder avanzar en el desarrollo de nuestro programa. Quiero pedirle al profesor, al licenciado Hernán Mencia, que pueda pasar en su carácter de presidente del Comité Científico a dar sus palabras a la concurrencia. Profesor, adelante. Buenos días a todos. Señor Viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Santiago García, Presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, Sandra López, Matrona Sandra Ollarzo, Presidenta de la Confederación Internacional de Matronas, autoridades presentes, invitados especiales, sean bienvenidos todos. Es un gusto dirigir unas palabras en nombre y representación del Comité Científico, quienes desde hace meses venimos desarrollando un programa acorde a los temas relevantes para la profesión, preparado con mucho esmero para este 5º Congreso Internacional de Obstetras, 24º Congreso Paraguayo de Obstetras, 2º Congreso de Obstetricia de Atención Primaria de la Salud y el 11º Encuentro Nacional de Estudiantes de Obstetricia. El objetivo de este magno evento científico es fomentar un ambiente de colaboración, intercambio de ideas y discusión crítica, así como la de mantener a los obstetras, estudiantes, docentes, directivos de obstetricia y otras profesiones que nos acompañan con temas actuales y a la vanguardia en materia de nuestra profesión. Creemos que cada uno de ustedes aporta una perspectiva única y valiosa que enriquece nuestras deliberaciones en un espacio programado especialmente para nosotros. La agenda científica que se desarrolla estos 3 días contiene conferencias magistrales, simposios, mesa de debates y otros, meticulosamente estructurados por un comité que hace varios meses viene trabajando arduamente para que todo sea un éxito, y creemos que está a la altura de las nuevas exigencias de nuestra profesión, con disertantes de primera, tanto nacionales como internacionales. A lo largo de este evento se les invita a seguir participando activamente y compartir sus experiencias para poder avanzar en nuestra comprensión y abordar los desafíos que enfrenta nuestra comunidad científica. Nos sentimos honrados de contar con su presencia, ya que la misma otorga el verdadero realce a este evento, donde la ciencia y la innovación se unen para explorar nuevas fronteras del conocimiento. Es deseo de este comité científico que disfruten de las actividades propuestas y que aprovechen de las actualizaciones preparadas con mucho cariño
para cada uno de los obstetras, estudiantes, docentes de obstetricia y otros profesionales que nos acompañan de todo el país y el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Hernán Mesa por sus palabras de bienvenida en nombre del Comité Científico de los congresos que nos convocan en estas fechas. También queremos saludar de manera muy especial la presencia de la matrona Sandra Oyarzo, presidenta de la Confederación Internacional de Matronas, a quien pedimos también un aplauso cariñoso. A la organización nacional, la persona de la presidenta y miembros de la comisión, del consejo, de la Asociación de Obstetras del Paraguay, la licenciada Sandra López, para ella también un aplauso. Y la persona de la licenciada Sandra López, a todas las presidentes de la Asociación de Obstetras diseminadas a lo largo de la geografía nacional. Un también agradecimiento a los estudiantes de obstetricia y en particular los que están representados por el Centro de Estudiantes de Obstetricia de la FENOP. Del mismo modo, una bienvenida muy especial al licenciado Marcos Paredes, jefe del Departamento de Obstetricia del IPS, lo mismo que a la licenciada Fanny Benítez, jefa del Departamento de Obstetricia del Hospital de Clínicas. También queremos darle nuestra más cordial bienvenida a los directores del Ministerio de Salud, a todos los invitados especiales, como decíamos, a los licenciados, licenciadas en obstetricia que han llegado de diferentes puntos del país. En especial para cada uno y cada una de ustedes, este fuerte aplauso por este gesto de acercarse y participar de estos importantes congresos. Seguidamente, vamos a pedirle a la matrona Sandra Oyarzo, por favor, si puede acercarse a dirigir unas palabras al auditorio. Les recuerdo, es la presidenta de la Confederación Internacional de Matronas. Con ustedes, la matrona Sandra Oyarzo. Bueno, primero que nada, saludar especialmente a las importantísimas autoridades que nos acompañan en el día de hoy, al doctor Santiago García, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, a la licenciada Sandra López, presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay y a su consejo directivo, a Hernán Mencia, presidente del Comité Científico e integrante del Comité Científico de la AOP, a la profesora doctora Zuli Concepción Vera, rectora de la Universidad Nacional de Asunción, a los integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción, a la profesora doctora María Isabel Rodríguez Riveros, decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, al profesor magíster Lisa Soto, directora de la carrera de Obstetricia, a los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, directores del Ministerio de Salud, jefe del Instituto de Previsión Social, directoras y supervisoras de área, colegas y por supuesto nuestros queridos estudiantes y centros de estudiantes. Qué maravilloso, felicitaciones porque tengan su centro de estudiantes de obstetricia, que es el futuro. Y queridas, ¿no es cierto?, amigas y amigos. Es un honor para mí como presidenta de la Confederación Internacional de Matronas, que en el mundo es matronas porque es midwives, pero en América Latina tenemos muchos nombres como obstetras, obstétricas, obstetrices, pero todas somos, ¿no es cierto?, matronas, obstetras. Darles la bienvenida entonces a este 5º Congreso Internacional de Obstetras, 24º Congreso Paraguayo de Obstetras, al 2º Congreso de Obstetricia de Atención Primaria de Salud y al 11º Encuentro de Estudiantes de Obstetricia. Quiero comenzar expresando mi más profundo respeto y admiración por el esfuerzo y dedicación de la Asociación de Obstetras del Paraguay, que una vez más demuestra su compromiso con el fortalecimiento de nuestra profesión a nivel nacional e internacional. Y este es el ejemplo del trabajo que ellos han venido haciendo arduamente durante muchos años. Este evento es más que una conferencia, es un paso importante para hacer realidad nuestra visión de tener unas asociaciones de obstetras, de matronas, más fuertes y resistentes.
que puedan participar eficazmente en los procesos políticos y tener un mayor impacto en la salud de nuestras comunidades y países. Y es ahí donde la Confederación Internacional de Matronas apoya el fortalecimiento de las asociaciones de obstetras en todos los países en los cuales nos encontramos. Son 137 países, 116 asociaciones de obstetras, más de 1 millón de obstetras asociadas a la Confederación. Las matronas obstetras somos más que profesionales de salud, somos líderes, somos defensoras y agentes de cambio para nuestra profesión, nuestras comunidades y las mujeres a las que cuidamos. Nuestro papel en la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente es fundamental. Eso es muy importante que nos quede bien incorporado. Muchas áreas en las cuales estamos trabajando. Desde el año 1922, la Confederación Internacional de Matronas Obstetras ha trabajado incansablemente para unir y apoyar a las asociaciones de matronas obstetras en todo el mundo. Como decía anteriormente, hoy representamos a 136 asociaciones de obstetras en 117 países en las 6 regiones del mundo, lo que nos permite generar una amplia red global, compartir nuestras experiencias en todas partes del mundo, nuestros conocimientos, las estrategias y avanzar hacia un objetivo común. Como les decía en la mañana, hace más de 101 años, 102 años, se juntaron un grupo de obstetras y se dieron cuenta que la única forma de avanzar fortaleciendo nuestra profesión, que era, ¿no es cierto?, eminentemente de mujeres, era estar juntas. Las personas solas es difícil que logren a lo mejor esos cambios, lo van a lograr, pero con mucho tiempo. Sin embargo, estar juntas, juntos, permite que esos cambios se puedan realizar mucho más rápido, que podamos hacer abogacía juntos. Y es muy importante. Hoy me gustaría destacar las recientes actualizaciones también. Hay muy buenas noticias, como les contaba en la mañana. Se han actualizado las competencias esenciales para la práctica de la obstetricia, de la matronería, partería, como son los distintos nombres que tenemos en la región, que describen las competencias que deben tener las obstetras al incorporarse a la práctica. Y junto con esto también, muy feliz contarles que hemos tenido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud en octubre con el lanzamiento del documento de posicionamiento de, ¿no es cierto?, el modelo de obstetricia, de partería o matronería, del cuidado continuo, y que es, ¿no es cierto?, apoyado para que pueda ser instalado en todo el mundo. Así que estamos muy felices porque a los ministerios va a llegar ese documento, ¿no es cierto?, y están muy felices que está aquí el viceministro, que va a llegar a sus manos ese documento en cual, ¿no es cierto?, basado en la evidencia de todo este tiempo, series del Lancet, una serie de documentos, los documentos ¿no es cierto?, que se han publicado en el Informe Mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que dicen que nuestro quehacer, nuestro trabajo como obstetras es esencial y permite, ¿no es cierto?, disminuir las tasas de mortalidad materna, neonatal, y por lo tanto es importante, y disminuir las brechas, como veíamos en la mañana, de mortalidad especialmente de las poblaciones indígenas. Entonces, ya no podemos hacer oídos sordos a la evidencia, es la evidencia científica la que nos está hablando. Así que el día de hoy estamos muy felices que la Organización Mundial de la Salud ya, ¿no es cierto?, ha firmado este documento. Y estas competencias también que se lanzaron este año en la actualización nos permiten ser la base para la formación, la regulación y la práctica de la obstetricia, porque puede ser que nos formemos muy bien, pero si no estamos reguladas en el ministerio, en lo que hacemos, va a ser difícil que podamos ejercer, y podemos estar reguladas, educadas, asociadas, pero si no tenemos trabajo en el ministerio, ¿dónde vamos a trabajar? Por lo tanto, todos esos elementos son esenciales a la hora de tener nuestro ejercicio. Los distintos países pueden tener requisitos únicos como ustedes en su país, pero realmente nosotros los tratamos de motivar a que puedan avanzar en fortalecer a educadores, reguladores y políticos y adoptar estas competencias que van por todo el abanico, incluyendo la salud sexual y reproductiva, incluyendo toda la atención a lo largo del ciclo, basado en este modelo de atención continua, de midwifery o partería obstetricia, como tienen las distintas traducciones en el mundo. En este evento nos reunimos para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos. Entre ellos, quiero destacar y aprovechar acá que está el viceministro, ¿cierto?, y todas las autoridades, la urgente necesidad de asegurar las plazas de trabajo para las obstetras. No solo en el sistema de salud paraguayo, que es tan importante que ustedes, ¿no es cierto?, tengan esa seguridad, que puedan tener ese trabajo, sino que en todos los países de nuestra región y en el mundo. La evidencia es clara. Invertir en matronas, obstetras,
No solo es un imperativo ético, hemos visto las cifras de esta mañana, no puede ser que existan, ¿no es cierto?, esas tasas de mortalidad siendo que tenemos obstetras. Y ya esto es un imperativo ético que está basado, ¿no es cierto?, en la evidencia y que nos dice que una de las estrategias más efectivas para poder salvar estas vidas es, ¿no es cierto?, el contrato, es la formación de obstetras y la regulación de las obstetras y las matronas. Estudios recientes muestran que para el año 2030 podríamos reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Invertir plenamente en matronas obstetras para el 2035 podría evitar aproximadamente 2/3 de las muertes maternas, neonatales y mortinatos, salvando más de 4.3 millones de vidas en un año. ¿Se imaginan lo que significa eso? Si invertimos en obstetras, salvar 4.3 millones de vidas. La evidencia es clara, ya no podemos seguir, ¿no es cierto?, negando la evidencia. Sin embargo, no podemos ignorar la grave escasez de obstetras en el mundo, que está cobrando un terrible tributo en forma de muertes evitables. A pesar de que las obstetras tienen la capacidad de cubrir alrededor del 90%, eso dice la serie del Lancet, la evidencia científica, de los cuidados necesarios para la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente, representan menos del 10% del personal global a nivel mundial dedicado a estos cuidados. Es un desequilibrio que debemos corregir con urgencia y estamos muy felices que la Organización Mundial de la Salud ha firmado, ¿no es cierto?, este documento reconociendo que es el momento de que los países inviertan en la formación de obstetras e inviertan en las plazas adecuadas para las obstetras en que puedan ejercer su profesión plenamente. Por eso hago un llamado a invertir en nuestra profesión, aprovechando que está acá el viceministro. Esto significa garantizar salarios justos, liderazgo igualitario, condiciones laborales dignas y seguras y un entorno de trabajo que respalde nuestra labor. Cuando invertimos en las obstetras, en las matronas, no solo fortalecemos el sistema de salud, sino que también generamos un triple dividendo, y eso también está basado en la evidencia, que beneficia a las mujeres, a sus familias y a sus comunidades, porque nosotros sabemos, las obstetras, que tenemos múltiples funciones. También nuestros colegas tienen múltiples funciones, ¿no es cierto?, como obstetras, como madres, como hija, como trabajadoras, lo cual obviamente impacta directamente en nuestras comunidades. Finalmente, quiero recalcar que las obstetras merecen el derecho a un trabajo digno y plenamente respaldado por las políticas y protecciones adecuadas. Y estoy segura que el viceministro va a hacer todo lo que me decía por hacer esto realidad. Así que muy agradecida por este congreso es una muestra de que trabajando juntos, juntas, podemos alcanzar esos objetivos. Juntas, juntos somos más fuertes, más capaces y estamos más preparadas para afrontar los retos. Gracias a cada uno de ustedes por su dedicación, por su pasión, por su compromiso, por su cariño inquebrantable con la obstetricia y con las mujeres. Estoy segura de que este evento será una oportunidad única para que nos inspiremos mutuamente y avancemos hacia un futuro más justo, equitativo y saludable para todas las personas. Les deseo un congreso exitoso y enriquecedor. Muchas gracias. Sandra Oyarzobek, muchas gracias. Un aplauso nuevamente para la matrona Sandra Oyarzobek. Ahí ya me pedí por Eva, Cuñacaraimbo dejara Catupiri, Vagina Azul y Concepción Vera, como te nombré a Universidad Nacional de Asunción. Saludo especial a la rectora guaraní, porque es una destacada promotora del idioma guaraní también. Gracias, rectora, por estar con nosotros. Del mismo modo que la persona de la rectora, a las autoridades de la Universidad Nacional, miembros de la Asamblea, lo mismo que miembros del Consejo Superior Universitario, particularmente en la FENOP. Queremos también agradecer la presencia y un aplauso fuerte para la magíster Jemima Hansen, directora general del INEPEO, que ya está con nosotros. Así también agradecer la presencia de presidentes y secretarios generales de los distintos gremios de salud, entre ellos, por ejemplo, radiólogos, bioquímicos, enfermeros, enfermeras,
y a los dos sindicatos de obstetricia que también están acá. Un aplauso también para ellos. Vamos a pedir en este momento la presencia de la presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, la licenciada Sandra López, para que también presente sus palabras a la concurrencia. Con ustedes, la licenciada Sandra López. Bienvenidos todos, autoridades presentes, señora rectora de la Universidad Nacional de Asunción, doctora Suyi Vera, señora decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción. Nos honran con su presencia todos, señor viceministro, hoy en representación del Ministerio de Salud del Paraguay, que también nos honra con su presencia. Nuestra líder máxima de la obstetricia mundial, la matrona Sandra Oyarzo, presidenta de la Confederación Internacional de Matronas, quien nos honra profundamente con su presencia, porque como gremios sabemos el valor de su presencia hoy en este lugar. Con una agenda mundial sobrecargada, hoy está en tierra guaraní apoyando a las obstetras del Paraguay. Muchísimas gracias. Señora directora de la carrera de obstetricia, Magíster Lisa Soto, señores consejeros de la facultad, consejeros del Consejo Directivo de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNA, miembros del Consejo Superior Universitario, miembros de la Asamblea Universitaria, señores presidentes de asociaciones, secretarios generales de diferentes sindicatos de la salud, compañeros nuestros presentes hoy, bienvenidos todos, bienvenidos y gracias a todos los jefes de departamentos de obstetricia presentes hoy, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto de Previsión Social. Es difícil dar unas palabras después de escuchar a personas que tienen la experiencia, la competencia, y venir después de ellas a dar o intentar dar unas palabras es verdaderamente difícil. Y lo voy a resumir, lo voy a tratar de resumir, porque hoy estamos nuevamente aquí alrededor de la ciencia y el debate, en un congreso científico diseñado para los obstetras, que esté a la altura y a la vanguardia de las necesidades de nuestra profesión, y creemos que lo estamos. Es importante también destacar que estos espacios no los podemos desaprovechar para poder decir una vez más y hacer un llamado a nuestras autoridades. Hoy la obstetricia sigue esperando por su oportunidad y está preparada para recibir esa oportunidad. Tenemos que ser reconocidas como una profesión prioritaria en el Paraguay. Necesitamos obstetras. Necesitamos obstetras en la atención primaria de la salud. Necesitamos obstetras al lado de nuestras mujeres, de sus niños, de nuestras comunidades, así como lo dice el eslogan de la atención primaria de la salud, cerca de la gente. Ahí tiene que estar una obstetra. Y hoy en este segundo congreso de atención primaria de la salud de las obstetras, hago este hincapié, porque ya no queremos discursos, queremos hechos. Tenemos promesas de que vamos a ser prioridad, pero esas promesas queremos que se transformen en acciones. Queremos acciones.
Y si no quieren contratar obstetras por las obstetras, háganlo por nuestras mujeres, por sus niños, por nuestra población. Nosotros nos debemos a ellos, háganlo por ellos. El país necesita de obstetras, y ya lo dijo la presidenta de la Confederación Internacional de Matronas. El mundo necesita de obstetras. No lo decimos nosotros, decía ella, lo dice la evidencia científica. Podemos evitar millones de muertes al año, cientos de muertes maternas en el país al año. Y también quiero hacer un llamado al pilar educación. Necesitamos invertir en la formación de obstetras. Ayer hacíamos nuevamente un lanzamiento de un documento donde veíamos claramente que solamente ya contamos nada más y nada menos que con 4 casas formadoras de obstetras. ¿Por qué? Porque ser obstetra en este país no es atractivo. Si la gente sabe, antes de inscribirse a la carrera de obstetricia, que va a esperar 5, 6, 7 años para poder ser parte de un sistema público, entonces no es atractivo. Y solamente nos quedan 4 escuelas formadoras de obstetricia hasta ahora. Y cuando nos demos cuenta realmente, y cuando nos pongamos realmente la camiseta para empezar a cubrir las brechas de obstetras, nos vamos a dar cuenta que en algún momento nos vamos a quedar sin obstetras. Porque solamente haciendo cálculos fríos de cuántas obstetras se necesita solo en la atención primaria de la salud, ni siquiera estamos en condiciones de doblar ese número que se necesita. Y el primer nivel de atención es solo un nivel. En los otros niveles también necesitamos más obstetras. Entonces también hago un llamado al pilar educación para que nos acompañen en este proceso de invertir en la formación de obstetras. El país necesita de más obstetras. Y hacemos también un llamado a nuestros legisladores, quienes tienen en sus manos la modificación del marco legal que regula nuestra profesión, la ley que regula la profesión del obstetra. Necesitamos actualizarla, cambiarla, que nos permitirá tener un mayor respaldo en nuestras competencias y nos permitirá poder tener mejores condiciones de trabajo. Entonces, queridos colegas, no nos podemos reunir alrededor de la ciencia y el debate y hacer de cuenta que no tenemos necesidades. Y esta es una necesidad imperante que hoy a gritos escuchamos por todos lados. Entonces, un llamado a todos nuestros tomadores de decisiones para poder llevar a la acción varios de los discursos que hasta ahora son esos discursos. Entonces, queridos colegas, el último llamado que me queda hacer como presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay es hacer un llamado a todos ustedes, un llamado a la unidad, al trabajo, y no les voy a llamar al compromiso, porque a obstetricia compromiso es lo que les sobra. Si es que, queridos colegas, unidos y fortalecidos, como decía la presidenta de la Confederación Internacional de Matronas, llegaremos más rápido y más fuertes que nunca. Bienvenidos todos al 5º Congreso Internacional de Obstetras, al 24º Congreso Paraguayo de Obstetricia, al 2º Congreso de Atención Primaria de la Salud y al 11º Encuentro de Estudiantes de Obstetricia del Paraguay. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Fueron las palabras de la licenciada Sandra López, presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay. Un aplauso de nuevo para la presidenta por sus palabras, por esa solicitud
tan importante que puso de manifiesto en su locución. No tenemos que perder de vista algo tan importante en la historia del Paraguay. Suelo decirle siempre a la gente que hubiera sido el Paraguay sin las mujeres, aquellas residentas que levantaron el Paraguay destruido después de la guerra del 70. Esas mujeres extraordinarias que dieron todo de sí. Y qué notable lo que son las cosas del tiempo. Hoy el Paraguay tiene a una ministra de Salud Pública y Bienestar Social. Luego de 130 años de presencia masculina, hoy la universidad tiene a una mujer rectora, la doctora Zulia Concepción Vera de Molinas. Tiene en este caso a una decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, la profesora doctora María Isabel Rodríguez, a la directora de la carrera, la licenciada Lisa Soto. También tiene como presidenta de la Asociación de Obstetras la licenciada Sandra López, y por si fuera poco, la presidenta de la Confederación de la Asociación Internacional, de la Confederación Internacional de Matronas, la matrona Sandra Oyarzún. Cuñame meteo, ¿no? Es que vale la pena mencionar la fuerza de la mujer, es una fuerza imparable. Yo creo que todo lo que pidió la licenciada sin falta se va a conseguir a corto, mediano, largo plazo. Y tenemos la presencia de una destacada autoridad, no solamente en este caso el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sino que destacada autoridad a nivel nacional, el querido doctor Santiago García, viceministro de Atención Integral de la Salud y Bienestar Social. Al viceministro le pedimos por favor sus palabras en el inicio de estos congresos que estuvimos mencionando recién. Bueno, ustedes allí el 5º Congreso Internacional de Obstetras, que es el que en este caso lidera este encuentro. Bienvenido, ministro, escuchamos sus palabras. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, le quiero hacer llegar el afectuoso saludo de la señora ministra de Salud, la doctora María Teresa Abraham Basilchuk, quien en este momento está acompañando al señor presidente de la República, Santiago Peña, en un día de gobierno por el interior. Por lo tanto, está acá espiritualmente con nosotros en este evento tan importante. Quiero saludar a la señora rectora de la Universidad Nacional de Asunción, especial profesora Zulia Vera, la presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, la licenciada Sandra López, la señora Sandra Ollarza, presidente de la Confederación Internacional de Matronas, a todas las autoridades presentes, consejeros, licenciados, directores, queridos compañeros de trabajo, porque esos son para nosotros, compañeros de trabajo. Somos todos iguales, solamente cumplimos un rol distinto en esta parte de la vida, y al ser personales de salud, eso nos une profundamente. Permiso. Hablar de obstetricia probablemente me quedaría que hablar toda la mañana, toda la tarde, de una profesión tan importante, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. Yo nací con una obstetra. Soy fruto del nacimiento con una obstetra. Nací en un hospital, pero con una obstetra. Mi hermano mayor nació con una obstetra. O sea, el trabajo que tienen ustedes, y hoy estoy aquí, gracias a Dios, sanito. Probablemente porque el trabajo que hizo esa obstetra en su momento hizo un buen trabajo, y como estoy seguro que todo el mundo lo hace. ¿Por qué es tan importante el rol de la obstetricia en un sistema de salud? Porque no solamente cuida la vida de una mamá, sino tiene a su cargo dos vidas: la madre y el producto de esa madre, que puede ser un niño o una niña,
a veces gemelos, a veces trillizos, a veces las sorpresas que nos da la vida pueden ser más. Y muchas veces el producto que se espera es un bebé súper valorado porque ya la mamá tiene muchos años o porque le costó mucho embarazarse y trae con un adicional de cuidados, y en algún momento puede suceder algo que no queremos y ese producto se pierde o se pierde una madre. Le quiero decir a la licenciada Sandra que bajo el liderazgo de la ministra de Salud, María Teresa Barán, que tiene un compromiso medular con la obstetricia y con la salud pública, hace tiempo se puso la camiseta de obstetricia. Y tiene un compromiso firme con la obstetricia en este país. Y en lo que va del año hemos contratado casi 200 obstetras, en lo que va del año, solamente este año. Es poco, no son los números que queremos todavía, pero dependemos, ustedes saben que dependemos de recursos y dependemos del presupuesto que enviamos para mejorar eso para el año 2025, y queremos incluso duplicar la cantidad de obstetras a contratar. Es una indicación precisa de ella que ninguna unidad de salud de la familia que requiera el concurso de una obstetra se habilite sin que tenga una obstetra presente dentro de la lista, dentro del equipo de obstetra. Somos conscientes y sabemos del rol de una obstetra en un sistema de salud. Es preponderante. Y la salud del fruto de ese embarazo, va a marcar la diferencia en el futuro de un país. Un día puede estar acaparado, un día puede estar en la presidencia, puede estar en el Congreso. Depende del tratamiento que le hagamos a ese chico, a esa niña en su nacimiento, el control prenatal, el control durante todo su embarazo, y que lo hacen ustedes, puede volcar y hacer la diferencia entre qué tipo de ciudadano vamos a tener mañana. Hoy me toca ejercer la presidencia de la Comisión del Comité Nacional de Mortalidad Materno-Infantil. Y estoy viniendo de un lugar en donde me quedé pasmado. Uno ve números y asustan. Y yo no quiero que ustedes vean números, porque los números son esos, números. Veamos personas, miremos personas. La mujer que está con una panza en un hospital nuestro es una mamá, es una hija, es una esposa, es una hermana. Y si esa persona no recibe el trato adecuado y fallece por algo que es totalmente evitable, no va a ser un número en la estadística de un PowerPoint. Es un ser humano que se va y deja un viudo, deja un papá, una mamá, deja huérfanos. Y cuando se muere una mujer, no se muere una mujer, se muere una familia. Porque el pilar de una familia es la mujer, quiera sea o no, es la mujer, siempre. Y todo lo que tenemos, papá y mamá, tengo la gracia de Dios de tenerlos ambos vivos, pero valoramos lo que es una mamá, el abrazo de una mamá, el cariño. No importa la edad que uno tenga, siempre están llamando y viendo y pidiendo y recibiendo consejos de esa manera. Y yo no quiero ni imaginarme cuando no esté. Y ni siquiera pensar en unos chiquitos, muy chiquitos, que es donde más necesitamos del abrazo, del consuelo, de la educación y del mimo de una madre, ya no pueda atender por algo que nosotros pudimos evitar. Es inconcebible. Entonces nosotros como Ministerio de Salud tenemos el firme compromiso, y vuelvo a recalcar el compromiso de la ministra, el firme compromiso
de acompañar y apuntalar la obstetricia en el Paraguay. Y vamos a contratar obstetras, vamos a seguir contratando obstetras, porque necesitamos. En ese contexto, el Gobierno Nacional está comprometido firmemente con la salud pública. Y es por ello que, aparte de los 2 hospitales que tenemos grandes, complejos, que estamos a punto de inaugurar, tenemos otros 6 hospitales en carpeta que en este 2025 van a empezar a construirse. Tenemos el Hospital de Concepción, el Hospital de Curuguatú, el Hospital de Santaní, el Gran Hospital de Asunción, que por primera vez va a tener un hospital como se merece, y la construcción del Hospital Nacional de Itagua, que va a ser un hospital totalmente nuevo con 1000 camas, y el Hospital del Chaco, que va a tener también un hospital que se merece hace mucho tiempo. Eso va a requerir el concurso de profesionales, va a requerir recursos humanos, pero no cualquier recurso humano. Queremos recursos humanos de calidad. Y ahí recalco lo que dijo la licenciada en su alocución, que necesitamos del acompañamiento, y sé que tenemos, mi querida rectora, el acompañamiento firme de la universidad más antigua y prestigiosa del país, y que ha formado y va a seguir formando profesionales de primer nivel, como lo ha hecho hasta ahora. Entonces tenemos que prepararnos para lo que se viene. No hay que perder la esperanza, nunca hay que perder la esperanza, nunca, eso siempre está. Y el año que viene yo creo que va a ser un año muy auspicioso para la obstetricia. Estoy seguro de eso, y vamos a seguir conversando. Y ustedes saben que la obstetricia tiene las puertas abiertas en el viceministerio. Las veces que se fueron a golpear, siempre estuvimos ahí para ustedes, conversando, viendo, dialogando, tratando de resolver las cosas, hablando de las necesidades del país y luchando juntos para un futuro mejor, no solamente para la salud de nuestro país, sino también para el bienestar de las personas que trabajan con nosotros. Porque ustedes son importantes. Ustedes son importantes. ¿Queremos más? Obvio que queremos más. Pero dependemos de otros factores como para que ustedes también estén mejor. Quiero comprometernos mutuamente en que los números que van a ver con el correr de los días un día se conviertan en historia. Y en vez de dibujar cajones, y en vez de dibujar muertes, dibujemos globos, y dibujemos cunas, y dibujemos familias en un PowerPoint, y mostremos que sí logramos vencer la mortalidad materna infantil en Paraguay. ¿Y por qué no en Latinoamérica? Sí, todos probablemente tropecemos con el mismo inconveniente, en mayor o menor medida. Pero eso va a depender del compromiso que tengamos ustedes. Podemos, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Juntos podemos. No hay nada que no podamos hacer juntos. El trabajo en equipo es lo que nos lleva adelante, trabajar juntos. Entonces, mis queridos y queridas obstetras, nos comprometemos desde el Ministerio de Salud a seguir acompañando a esta noble profesión de manera a fortalecer lo que es la salud pública en Paraguay, disminuir la mortalidad materna, fetal y neonatal en Paraguay. Disfruten de este congreso, aprovechenlo, aprovechen la magnífica cantidad de gente que viene de afuera a relatar su experiencia y a contarnos cómo hacen ellos, y copiemos lo que está bien, pero también nosotros tal vez podamos enseñarnos a ellos las cosas que estamos haciendo bien. ¿Sí? Hay gente sumamente capacitada.
Que tengan un buen día y disfruten de este hermoso congreso. Muchísimas gracias al viceministro, doctor Santiago García. Un aplauso más para él, por sus palabras de aliento y de esperanza. Gracias al viceministro por su participación, por sus palabras. También queremos mencionar, decía yo hace rato, por no hacerlo de una manera así tan larga, lo estoy haciendo de manera fraccionada, con el respeto y el aprecio que cada una se merece. Mencionábamos la presencia de la rectora, de la directora, de la decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, y ahora quiero también mencionar de la lejana Concepción, donde también la FENOP tiene una sede. Tenemos la presencia acá de los representantes de la carrera de obstetricia, la licenciada Magíster Gloria Ortiz, directora de la filial, y también la licenciada Mariela Silva, coordinadora de la carrera, para quienes pido un fuerte aplauso. Igualmente, la presencia de la doctora Rosana González, del Sindicato de Médicos, a quien también agradecemos su presencia con este aplauso. Y ya prácticamente en la última parte, tenemos un momento muy especial que deseamos compartir con todos ustedes. La vida nos presenta momentos agradables, momentos felices, pero por el otro lado también existen las cuestiones misteriosas que no sabemos ni por qué, ni cómo, ni cuándo ocurren o van a ocurrir. Y es el caso muy especial, y es la mención última que quiero hacer acá, a esta recordación que vamos a hacer de una muy querida miembro de la comunidad de obstetras del Paraguay. Me refiero a la licenciada Cintia Benítez, y a través de ella a los miembros de su familia quienes se encuentran acá. Para ellos pido un fuerte aplauso, y para recordarla a Cintia con el afecto tan grande que todos le teníamos, queremos presentarles este video alusivo a nuestra querida homenajeada Cintia Benítez. Cintia Mabel Benítez Samaniego. La Asociación de Obstetras del Paraguay rinde un homenaje póstumo a una mujer excepcional, quien en vida fuera la licenciada Cintia Mabel Benítez Samaniego, obstetra. Es miembro del consejo, ex miembro del consejo directivo de la Asociación de Obstetras del Paraguay y presidenta del comité científico en la edición anterior, 2023, a quien recordamos con cariño y gratitud, cuya vida estuvo marcada por el compromiso, la dedicación y la pasión por su profesión como obstetra. Cintia no solo se destacó en su pericia y conocimiento, sino también por su profundo respeto y amor hacia cada una de las mujeres a las que atendió a lo largo de su carrera. Su labor como miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Obstetras del Paraguay y presidenta del Comité Científico 2023 fue un testimonio de su liderazgo y visión
en el ámbito de la salud materno-infantil. Cintia siempre buscó elevar los estándares de atención, promoviendo la educación y el desarrollo profesional entre sus colegas. Su legado perdurará en cada vida que tocó y en cada proyecto que impulsó. Más allá de sus logros profesionales, Cintia era una amiga leal, una mentora, implementadora, inspiradora y una persona generosa. Su risa y su energía iluminaban cualquier sala, y en su capacidad para escuchar y ofrecer apoyo era inigualable. Nos deja un vacío inmenso, pero también un ejemplo a seguir. Hoy honramos su memoria y celebramos su vida. Que su legado nos inspire a continuar trabajando con la misma pasión y dedicación que ella demostró cada día. Cintia, siempre estarás en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. Gracias por todo lo que hiciste y por el impacto que tu vida tuvo en cada uno de nosotros. Invito a la presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, la licenciada Sandra López, y a los miembros del Consejo a acercarse a hacer entrega a los miembros de la familia de Cintia este testimonio, este homenaje que la asociación le rinda a ella. Hoy Cintia vuelve a estar con nosotros otra vez ustedes. Homenaje a Cintia Mabel Benítez, más conocida como Sin. Homenaje póstumo a la licenciada Cintia Mabel Benítez Samaniego, obstetra, cuya vida estuvo marcada por el compromiso, la dedicación y la pasión por su profesión. Se destacó por su pericia, sus conocimientos, su profundo respeto y amor hacia cada una de las personas a las que atendió a lo largo de su carrera. Promovió la educación y el desarrollo profesional entre sus colegas a lo largo de todo el país. Su legado perdurará en cada una de las vidas que tocó y en cada proyecto que impulsó. Hoy celebramos su vida y también honramos su memoria. Gracias, Cintia. También queremos hacer entrega de una fotografía que fue la última que nos sacamos en el Congreso del año pasado, en este mismo lugar. Y esta misma fotografía queremos que vaya con ustedes como una parte de este equipo de trabajo que valoró cada trabajo de Cintia, que valoró su amistad, su compromiso. Y esta misma réplica queda hoy colgada en la oficina de la Asociación de Obstetras del Paraguay. Y una se la llevan a ustedes. Así es que agradecerles por habernos acompañado en este humilde homenaje por lleno de sentimiento del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Les gustaría dar alguna palabra a ustedes? Se comprende. Inesperado que nos pasó, ¿verdad? Nadie está muy preparado para esto.
para estas cosas, ¿verdad? Pero ocurrió. Y ahí yo valoré lo que todo pertenecía a mi hija. Ella estando acá, yo allá, cerca de la frontera, ¿verdad? Y siempre costaba un poco para visitarla a ella. No siempre podíamos cumplir con ella, pero ella tantas cosas no nos contaba de repente, ¿no? Su compromiso, su dedicación. Era una persona muy dedicada. Tenía la pasión de su trabajo. Y yo hoy en día estoy muy orgulloso de ella, de saber todo lo que ella hizo. Y en nombre de ella, a todos sus compañeros, les felicito, le admiro por tanta dedicación también que tienen todas las obstetras y las enfermeras. Y realmente hay que promover, hay que ayudar a la obstetra. Según mi sentimiento, es una cosa importante que tenemos que valorar. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. La familia, en nombre de la familia, agradecemos inmensamente este homenaje póstumo que realizaron a nuestra hija, que nos dejó, pero nos dejó una vida y un futuro lleno de esperanza por tanto trabajo que ella ha realizado, por tantos estudios, vivía para trabajar y para estudiar y formarse siempre bien. Y deseamos a todas las obstetras que sigan su camino para hacer un buen trabajo, excelente trabajo en pro de nuestra población. Muchísimas gracias a la asociación por esta invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Y que ese aplauso sea más fuerte para Cintia. Que se escuche en el cielo el aplauso, el cariño, el amor que toda esta comunidad tenía hacia la persona de Cintia. A sus padres, por la fortaleza que tienen y que hagan todo el esfuerzo de seguir desarrollando sus actividades en nombre de esa hija tan especial, tan querida, que los acompañó por un buen trecho de su vida. Bueno, luego de este momento tan pero tan especial, tocante, emotivo, queremos finalmente cerrar esta parte de la inauguración de estos congresos con un momento artístico que también va a estar dedicado obviamente a la memoria de Cintia. Queremos recordarla a ella con alegría, porque fue alegre, y sobre todas las cosas que con esta vibración que vamos a tener con la música paraguaya, ella también sienta ese cariño tan especial que tenemos hacia ella. Vamos a tener en este momento la presencia de la Academia Liz Arte, cuya directora es la profesora Liz Carolina Acuña. Ellos nos traen una representación que ustedes ven acá. Las recibimos a cada una de ellas con un fuerte aplauso de todos los concurrentes. De esta manera, los congresos les dan la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, deseándoles que pasen de la mejor manera estos días del Congreso. Música paraguaya para despedir esta parte de la inauguración. Muchísimas gracias a todos.